Nos queda lo esencial. Hechos 13, 49 al 52. Pablo y Bernabé, en medio del primer viaje misionero, se encontraban en Antioquía de Pisidia. Habían predicado el Evangelio y gran multitud, tanto de judíos como de gentiles, habían creído en el mensaje del Señor Jesucristo. Hechos 13:49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Nuevamente, podemos ver que el Evangelio, más allá de saturar al pueblo, más bien se esparcía como un polvorín entre los corazones necesitados de Dios, en medio de gente sin esperanza y sin Dios en este mundo, que encontraba en Él el perdón y pertenencia a la iglesia de Jesucristo, algo que el mundo no puede ofrecer. Y es que, si lo pensamos bien, el mejor lugar para predicar el Evangelio es aquel donde no se ha predicado nunca antes, una tierra fértil, lista para escuchar el mensaje de salvación, sin prejuicios respecto a otras iglesias o creyentes o religiones, sin ideas prearmadas. Y aunque parezca increíble en nuestra actualidad, el Evangelio, los cristianos, las iglesias, en algún momento nos convertimos hasta en un tropiezo para el mensaje, en lugar de ser un impulso y una ayuda para que éste llegue a todos los que no lo han escuchado. Cuando escuchamos de hermanos que juzgan a los demás, personas que se creen dueñas de la santidad, iglesias que se creen dueñas de la verdad y que se suben a un pony de la apariencia y desde allí se sienten superiores al resto por haber escuchado, por haber creído o por conocer algo de Jesús. Rápidamente podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor al vernos ya limpios, libres, con una vida eterna. Podemos incluso llegar a ser tropiezo en lugar de impulso para la palabra. Recuerdo mis primeros meses de creyente, cuando trataba de compartir el Evangelio en mi casa y sin embargo yo hacía parecer que yo era salvo y que el resto eran pecadores, condenados, emitiendo juicio en lugar de amor, emitiendo la justicia de Dios en lugar de la misericordia y gracia de Dios. Consideremos nuestros corazones, nuestra manera de mirar el mundo y pensemos, ¿cómo vemos a los demás? ¿Como pecadores que necesitan un Salvador igual que yo? ¿O nos vemos desde un lugar de salvados, santos, que no quieren mezclarse más con los pecadores? Recordemos que Jesús ama a los pecadores, por eso me ama a mí, pero aborrece el pecado, por eso quiere mi santificación. Hechos 13:50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Acá vemos justamente ese tipo de personas, personas que se creen muy justas, personas que se sienten importantes, los principales, que casi piensan que Dios les debe algo por lo que ellos hacen o creen hacer por Dios. Para este grupo de personas, el mensaje de la gracia suena irreal, fantasioso, injusto. ¿Cómo Dios puede perdonar y salvar sin que el hombre haga nada a cambio? Si no hay nada gratis en la tierra, ¿cómo creer que Dios puede amar a los ladrones, a los adictos, a los narcotraficantes, a los asesinos, si ellos merecerían pagar por sus delitos? Bueno, ese mensaje de gracia y perdón es el que molestó a ese grupo de personas
que pensaban que el Dios eterno y poderoso no podía hacerse un simple hombre y además morir en la cruz y que Dios después lo resucite de los muertos. Entonces levantaron persecución. Como no podían ganar con argumentos, proceden a la violencia, hasta lograr que Pablo y Bernabé salgan de los límites de la ciudad. Ahora, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay hacia los que no conocen al Señor? ¿Juicio o misericordia? Hechos 13:51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Pablo y Bernabé acá ponen en práctica lo que el mismo Señor había enseñado a sus discípulos cuando los envió a predicar de dos en dos por las ciudades. En toda ciudad que no los recibiera o en toda casa que no los recibieran, salgan de allí y sacudan el polvo de sus pies. Esta expresión significa que los discípulos no querían llevarse nada de ese lugar donde habían rechazado el Evangelio. Nada, ni siquiera el polvo que queda pegado a las sandalias. Más que una acción de limpieza, es un acto simbólico que marca una ruptura. Ese rechazo hacia la palabra del Señor es un testimonio contra los que no aceptaron el mensaje de salvación. Sacudirse los pies es: no quiero tener nada que ver ni con ellos ni con el juicio que les espera. Este pasaje me hace pensar si en algún momento, cuando nos proponemos a predicar, hemos tenido un rechazo tan grande que nos haga huir y además que nos lleve a romper relaciones, a decir no más. Acá no podemos predicar más con un grupo o con alguna persona. Suena muy duro y poco práctico, pero gracias a Dios que no tenemos que luchar contra la persecución a esa escala, a una escala de perder la vida. Tenemos libertad de predicar, pero aún así no lo hacemos. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Este versículo es ideal para el cierre de la historia de la predicación en Antioquía de Pisidia. Porque, a pesar de la persecución sobre Pablo y Bernabé y de la oposición que surgió en esta ciudad contra el Evangelio, de la discriminación que seguro sufría el pueblo cristiano en manos de los más importantes de la ciudad, de las señoras religiosas, y sobre todo, a pesar de la salida de Pablo y Bernabé, aunque no fue con una fiesta de despedida, sino más bien huyendo por sus vidas y con un símbolo de rechazo sobre la ciudad. A pesar de todo esto, los discípulos, es decir, los que habían creído el mensaje, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cómo el Señor pone en el corazón de sus hijos paz en medio de la tormenta, gozo en medio de la tribulación. La certeza de salvación que nos da el Espíritu Santo se convierte en el pilar principal que queda en la iglesia. En esa iglesia donde ya no estaba Pablo, donde ya no está Pablo ni Bernabé y ningún otro enviado que haya quedado desde Jerusalén, sino quedó el mismo Dios de amor en medio de ellos, en medio de nosotros. Ya no el recuerdo de un buen mensaje, no una enseñanza o un consejo, sino el mismo Dios Todopoderoso, viviendo en medio de su pueblo. Ese sí es motivo para vivir con gozo, alegría y esperanza constante. Nos queda lo esencial y no nos puede ser quitado.